El relato fantástico. El teórico de la literatura, Tzvetan Todorov, sostenía que un género se define no tanto por lo que es en sí mismo, sino por su relación con los géneros cercanos. Así, el fantástico se puede ubicar entre otros dos géneros, el realista y el maravilloso. En el relato realista, la trama responde al mismo orden social y natural del mundo que habitamos, mientras que en el relato maravilloso hay una serie de eventos sobrenaturales que los personajes viven con total naturalidad, ya que para su mundo son completamente ordinarios. El relato fantástico, en cambio, presenta un mundo realista en el que un fenómeno extraordinario irrumpe y obliga a los personajes a preguntarse si lo que ocurrió es un evento sobrenatural o si se puede explicar por causas ordinarias. Esa incertidumbre o vacilación que sienten los personajes y los lectores es propia del género. Para que un cuento fantástico logre generar ese efecto de irrupción de lo sobrenatural, construye una visión realista del mundo que se refuerza con referencias históricas, sociales o geográficas, ya sean pasadas o presentes, cercanas o lejanas a los lectores. En los cuentos fantásticos existen dos mecanismos básicos que refuerzan esta noción. Las reacciones de los personajes ante lo sobrenatural reaccionan como lo haría cualquiera de nosotros, descreyendo, intentando buscar causas lógicas y dudando de sí. Y el uso de narradores protagonistas. Si quien cuenta la historia transmite su propia inseguridad, los lectores también nos permitimos dudar de lo que nos cuentan. De esta manera, el fantástico construye un verosímil realista, un mundo parecido a nuestra realidad, para ponerlo en cuestión. Sin embargo, hay otras características del relato fantástico. Tiempo. Los tiempos se dilatan. Un segundo puede extenderse y sentirse en la piel de los protagonistas como horas, por las circunstancias de estrés en las que se encuentran. Espacio. Las atmósferas oscuras y extravagantes suelen predisponer al lector a lo extraordinario. Cuando un ambiente está fuera de lo común, todo puede suceder. Personajes. Se presentan todo tipo de personajes estrafalarios y obsesivos, tal como sucede con el espacio. Se puede esperar cualquier cosa de sujetos tan raros. Narradores. El relato fantástico los pone en duda. Para lograrlo se presentan narradores protagonistas locos, alcohólicos, enfermos, cuyas percepciones pueden no ser muy confiables. Cuentan sus historias en esas condiciones y queda en el lector creerles o no. El relato enmarcado. Un recurso típico del fantástico es alejar del lector el acontecimiento extraordinario a través de varios niveles del relato. Así, la aparición del hecho sobrenatural llega al lector a través de un segundo narrador que cuenta lo que vio el primero. Todos los relatos brindan información a través de la secuencia de acciones y de las descripciones. Según cuál sea la función de esa información, se clasifica en dos tipos. Informante. Es un dato que se comunica a los lectores directamente. Si un relato aclara que el piso de un calabozo estaba frío, simplemente puede querer situarnos en una determinada atmósfera que propicie lo que vendrá. Indicio. Es una descripción que nos permite entender un significado más amplio sobre otra cosa. Así, si un relato subraya que la habitación de un personaje está repleta de libros, se está dando una pista evidente de que el personaje es un lector fanático. Siguiendo a Todorov, un cuento es fantástico en la medida en que genera en el lector un estado de incertidumbre frente a lo real, una duda que no se resuelve. Algunos de los recursos más frecuentes para mantener esa ambivalencia son: interrumpir bruscamente el relato. Un desenlace apurado deja al espectador con el interrogante fresco y con pocos elementos para tomar una decisión. Condicionar la interpretación. Se le da un amplio respaldo a la interpretación sobrenatural, pero se deja un espacio estrecho para una explicación racional rebuscada. Cualquier persona intenta buscar la explicación lógica a un conflicto inentendible, pero también prefiere las explicaciones más sencillas a las más complejas. El gótico, la magia que sobrevive. A mediados del siglo XVIII surgió en Europa el Iluminismo, un movimiento filosófico y cultural que impuso una visión racional sobre la vida. Hechos del día a día que siempre habían sido dominados por la superstición o la religión comenzaron a ser explicados por la ciencia y el discurso científico pasó a ser la visión principal sobre el mundo. Sin embargo, ya en los orígenes del iluminismo comenzaron a surgir algunas disidencias. El romanticismo surgió como un movimiento cultural en respuesta a la visión racional y científica del mundo.
Buscó un retorno a los orígenes de la historia europea y revaloró los temas góticos, identificados mayormente con el pasado medieval, las leyendas orales, los castillos oscuros, los fantasmas y las criaturas del bosque. Así, el romanticismo abrió el camino para la aparición del relato fantástico. Obras como Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker corresponden a un periodo más maduro del mismo género. Poe fue un ávido lector de muchos de estos autores. El hecho de que se hubiera criado en el contexto de una clase social alta cultivó ese gusto por la grandeza de los castillos y el pasado de las familias tradicionales con apellidos célebres. La recuperación de ese pasado encantado es uno de los grandes motores de la literatura fantástica y obedece a la idea de que el hombre moderno y el progreso científico jamás podrán igualar la grandiosidad y la dignidad de tiempos pasados.